Continuamos en Visión Integral. Bueno, la semana pasada se llevó a cabo el domingo el proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana, su consulta para ver quién tenía el apoyo, la preferencia de quienes simpatizan por el Partido de la Liberación Dominicana para representarlo como candidato en el proceso electoral del año 2024. Lo tratamos el domingo, cuando ya el proceso pues prácticamente iniciaba a la misma hora del programa, y pues tenemos ya que esta semana se dieron a conocer los resultados, que empezaron a darse a conocer desde el domingo en la noche, con una cantidad importante de mesas computadas. Eran más de 2.700 mesas o colegios. Y bueno, los resultados, como ya el país conoce, Abel Martínez sacó 301.664 votos para un 62.88%. Francisco Domínguez Brito, 93.969 votos para un 19.59%. Y Margarita Cedeño, un 73.817 votos para un 15.39%. Los demás aspirantes que participaron, no lo menciono porque estuvieron por debajo del 1%. El Partido de la Liberación Dominicana dio a conocer su comisión electoral de ese proceso, pues que votaron 502.262 personas. Alguna gente ha dicho, bueno, es mucho, es poco, porque era un padrón abierto, eran más de 6 millones de personas. El PLD había, en Regístrate, había confirmado más de 700.000 personas. Tiene un padrón depositado en la Junta Central Electoral de 1.700.000 personas. Dio a conocer también que en todo este proceso de juramentación unas 500.000 personas pues se inscribieron en el Partido de la Liberación Dominicana, y estamos hablando entonces de 2.2 millones de personas. Y bueno, entonces si tú ves esto, menos de un 25%, 22, 21%. ¿no? De todas maneras, son procesos internos, no despiertan tanto interés como la gente a veces quiere comparar con el proceso de primaria del 6 de octubre del año 2019, donde se enfrentaron los dos grandes liderazgos del Partido de la Liberación Dominicana, que competía el expresidente de la República, Leonel Fernández, y un candidato apoyado por la otra fuerza política, y ahí, bueno, votaron 1.8 millones de personas, que es muy diferente a lo que ocurrió ahora, pero ahí estaban enfrentados los dos liderazgos, un partido en el gobierno, y entonces eso se fraccionó en dos. Nadie podía esperar una votación ni siquiera similar a lo que ocurrió en ese momento. El hecho es que el PLD define ya cuál sería su candidato presidencial, si bien es cierto, se ha aclarado siempre que esto era una consulta y que no definía el candidato, pero prácticamente el candidato queda definido, y el cuadro electoral de cara a las elecciones del año 2024, pues tiene ya 3 precandidatos definidos. El PRM, el presidente Abinader es el candidato, independientemente de que no haya una proclamación. En el caso de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández Reina, y ahora en el caso de Albert Martínez por el Partido de la Liberación Dominicana. Aparecerán otros precandidatos de otras organizaciones políticas, pero ahí se va a definir el proceso electoral del año 2024. Había un compromiso de los precandidatos y precandidatas a reconocer la victoria de quien saliera airoso en ese proceso. Esa misma noche, pues, una parte de los precandidatos y precandidatas participaron en lo que fue ya dar a conocer el resultado con la presencia de Abel Martínez. Sin embargo, la doctora Margarita Cedeño no acudió a levantar la mano como se estaba esperando que lo hiciera. Lo hizo a través de sus redes, a través de Twitter, en 2 mensajes que dio a conocer al país, pero ha mostrado algunas inconformidades con el proceso. Quizás en los próximos días ya haga alguna comparecencia a nivel de los medios de comunicación para dar más detalles, pero ha dejado entrever alguna inconformidad con lo ocurrido y algún cuestionamiento. Todo el mundo pensaba que la competencia era muy cerrada entre los 3 precandidatos, pero básicamente
entre la doctora Margarita Cedeño y el licenciado Abel Martínez. Y lo que ocurrió, yo creo que nadie podía estar pronosticando de que iba a ser un porcentaje tan diferenciado y que la doctora Margarita Cedeño iba a pasar a una tercera posición, como ocurrió con Domínguez Brito, que ocupó la segunda posición. Todo el mundo pensaba que el proceso era cerrado. No sabemos qué pudo haber ocurrido en última instancia, qué información puede tener la doctora Margarita Cedeño, que ha mostrado alguna inconformidad, qué pasó a última hora, cómo vino esa avalancha de votos, que todo lo que el mundo decía que era prácticamente bastante competitivo y que nadie se atrevía a decir, este va a ser el candidato o esta va a ser la candidata, ocurrió con los porcentajes que nosotros hemos presentado, ya con el 100% de las actas computadas. Los próximos días, pues ya veremos qué puede ocurrir. El PLD tendrá que hacer un esfuerzo porque el partido quede totalmente unificado, pero esas inconformidades han sido manifestadas ya, y bueno, quizá no ocurra, no pase de ahí, pero ya el PLD define su candidato presidencial de cara a las elecciones del año 2024. Por otro lado, pues señores, lo que ha ocurrido con los hechos de violencia que hemos visto en esta semana en Santo Domingo Norte, en el municipio de Santo Domingo Norte, en un colmado, de estos colmados que se venden más bebidas que provisiones alimenticias, en San Felipe Villamella, en el barrio Vietnam, 3 muertos y 5 personas heridas. Y entonces esto ha tenido una repercusión en el municipio porque uno de las personas que pierde la vida, que dicen que no fue por un tema de que tenga que ver con droga, ni con tráfico, ni nada por el estilo, sino por un tema personal, por una disputa de unos terrenos familiares, pues ocurrió que 3 personas perdieron la vida. Eso tuvo repercusión en el barrio Mata de los Indios, la comunidad Mata de los Indios, que está en el kilómetro 28, en la carretera San Felipe Villamella, y ahí pues ya con el proceso de la sepultura que hay que dar, todo el mundo sabe lo que ocasiona en los barrios cuando hay personas que tienen algún tipo de vinculación con hechos delictivos y que tiene que ver con el microtráfico, el narcotráfico, el tipo de sepelio que se da. Y parece que eso tuvo una repercusión en la comunidad. Los comercios en la semana estuvieron cerrados algunos, 2 escuelas pues no tuvieron docencia, se sentó como un poco de terror y de miedo en los comunitarios, pero todo el mundo sabe que la situación de los barrios del país es bastante difícil. Los hechos de violencia siguen ocurriendo, la criminalidad no da tregua. Eso es Santo Domingo Norte. Imagínense lo que está ocurriendo en todo el país, en los diferentes barrios donde no hay control absolutamente de nada, donde la gente no siente la protección. Yo conversaba con un amigo en el día de ayer, José Manuel Guzmán, bueno, que en su casa penetraron a las 3 de la mañana y lo amordazaron, lo ataron, y por suerte no le pasó nada, pero entraron en su apartamento en Gasco, en un 3er piso, a las 3 de la mañana. Fíjense en la situación en que estamos. Entonces, la reacción de las autoridades, el ministro de Interior, que iba a ser abordado inmediatamente porque es el ministro de Interior y Policía, es el que preside la Mesa de Seguridad Ciudadana, pues el presidente inmediatamente se puso, llamó para que se reuniera la Mesa de Seguridad Ciudadana, involucraron las alcaldías, instituciones comunitarias, las iglesias, y bueno, viene el patrullaje de nuevo en la zona, para que la gente no tenga miedo o temor, pero esto a veces ocurre un par de días y después se desvanece. Se dice que Santo Domingo Norte era el próximo municipio que entraba en el programa de seguridad ciudadana. Sin embargo, las reacciones del ministro no fueron las más certeras. Mostró en algún momento, quiso desvincularse un poco, no de los hechos, sino de quien le corresponde garantizar la seguridad, que es al director de la Policía Nacional. Y en algún momento dijo,
nosotros nos encargamos de trazar la política, de planificar, de trazar la política para implementarla, pero nosotros no diseñamos política, pero quien tiene que garantizar la seguridad, prácticamente dijo, es el jefe, el director de la Policía Nacional. Y entonces fueron declaraciones desafortunadas en ese momento, así la han valorado los diferentes medios de comunicación. Quizá él tiene que ser más cuidadoso al momento de que sea abordado por algún periodista ante hechos como estos, que ya ha ocurrido en otras ocasiones, tratar de desvincularse porque él es el principal responsable de la política de seguridad ciudadana del país, porque él es el superior jerárquico del director de la Policía Nacional. Si bien es cierto que no es el que va a salir a patrullar, pero tiene que tener cuidado con sus declaraciones. El patrullaje se ha incrementado, viene todo el revuelo, pero eso no puede ser así. Hay que evaluar qué ha pasado en los diferentes barrios, en las diferentes comunidades donde se ha implementado este plan, cuáles han sido los resultados, qué está pasando con el patrullaje, porque se dice que algunos de estos sectores, y ponen de ejemplo el Cristo Rey, han vuelto a ser igualitos como antes de la intervención del programa de seguridad ciudadana. O sea que hay que ver qué está pasando. Realmente se está avanzando porque es un plan bastante completo, que tiene una serie de acciones en la comunidad, que no solamente garantizar el patrullaje y la vigilancia, la seguridad. Así es que ojalá que se evalúe lo que ha ocurrido en las diferentes comunidades donde este plan se ha implementado, para saber la efectividad del mismo, porque parece que la seguridad ciudadana sigue siendo un gran problema en el país. Vamos a hacer la pausa porque ahora le vamos a dejar con Daniel García, que viene a tratarnos esos temas de geopolítica sumamente interesantes, los hechos que están ocurriendo en el mundo y que tienen impacto también en la República Dominicana. Le dejamos con Daniel García. Buenos días. Hoy estamos a 23 de octubre, prácticamente a 2 semanas de las elecciones intermedias en Estados Unidos. Elecciones que resultarán una verdadera incógnita por muchas razones. La primera es si en verdad el Partido Republicano dominará ambas cámaras y las implicaciones que esto tendría, porque ya han amenazado con destituir al presidente Joe Biden por razones de salud, su salud mental particularmente. Y esto desataría realmente una caja de Pandora que nadie sabe la consecuencia que esto podría traer, porque muchos se oponen a la elevación de Kamala Harris a la posición primera, o si sería Nancy Pelosi, muy ambiciosa por cierto, o las intenciones de Hillary Clinton para buscar la manera de ver cómo ella sustituye a Biden. Son cuestiones que se debaten internamente entre las élites políticas norteamericanas y que no sabemos realmente la consecuencia que esto podría traer, ya que en Estados Unidos de por sí hay muchos problemas conocidos por ustedes. Uno de ellos, muy importante, es la crisis económica. Una crisis económica basada fundamentalmente por los errores de emisiones inorgánicas que se hicieron masivamente para financiar las guerras que ha librado Estados Unidos en el mundo, y otro, las medidas, algunos consideran muy torpes, que ha tomado la FED para resolver el problema de la inflación. Una inflación que realmente no se conoce los números reales de ella. ¿Por qué razón? Porque como estamos en un periodo preelectoral, la FED está maquillando cifras para favorecer al presidente de turno, al partido de turno, con la finalidad de que no le vaya tan mal en los comicios venideros. Otro aspecto es que la subida impetuosa de estos valores de la tasa produce un efecto boomerang contra la economía norteamericana, por la razón de que esta economía tiende a la recesión, la estanflación, o nadie sabe si a una depresión. Una depresión que podría resultar muy profunda en virtud de que las razones de esta inflación no se están atacando. Y la subida de los tipos de interés trae por consecuencia esto: una profunda recesión, una situación económica que se va traspasando al mundo,
¿Por qué? Porque la economía norteamericana, por las medidas que está tomando la Fed, está produciendo una crisis mundial por vía de la exportación de la inflación. ¿Cómo se exporta la inflación? Pues subiendo la tasa, encareciendo el dólar por fuera, o sea, en el exterior, mientras que recauda todo el dinero circulante en la economía interna norteamericana, con lo cual la economía tiende a estancarse. Ahora, ¿cuál es la finalidad real de la élite económica mundial para llevar el dólar a esta posición? Para producir un estancamiento de la economía mundial. Pues simplemente una manera de llevar la guerra contra Rusia y China. ¿Por qué? Particularmente Rusia, porque es un país que depende de las ventas de los commodities, materias primas en general y alimentos. Entonces, el encarecimiento de los combustibles en Europa particularmente, o a nivel mundial, pero particularmente los combustibles para Europa, ha generado una tremenda crisis económica en Europa. Esta crisis se traduce en el hecho de un estancamiento económico de la situación europea y el reflejo o el golpeo que genera la situación del dólar, porque los economistas señalan que que la economía norteamericana, la Fed, se está convirtiendo en un polo de atracción para los dólares y los euros, porque están tratando de ver cómo se limita la salida de los euros europeos hacia la conversión en dólares para depositarlo por las altas tasas en los bancos norteamericanos en la Fed. Esa situación en verdad genera doble crisis, porque una crisis monetaria de esa naturaleza lleva al mundo a un camino, a un sendero verdaderamente enigmático. Vamos a ver qué trae todo esto. Pero el caso es que la política de la élite económica financiera mundial tiene como finalidad ahogar económicamente a Rusia y a China. ¿Por qué? Porque es la manera como ellos conciben que puedan derrotar este dúo dinámico que hoy se le impone al Occidente. Occidente tiene sus planes como uno de los aspectos de la bipolaridad, y el otro aspecto lo constituyen Rusia, China, la India, Irán y sus países aliados. Pero ¿qué ocurre? Todo esto sucede precisamente en el momento en que en China se desarrolla el 20 Congreso del Partido Comunista. Un congreso que trae muchos casos de análisis, muchos motivos de análisis, porque el discurso del presidente Xi Jinping es una situación que trae por colación la modificación de la estructura económica china para convertirla en una economía que se responda al nuevo orden mundial. Por eso, China y Rusia, que forman el otro aspecto de la multipolaridad con sus aliados, traen por resultado una modalidad económica que va en contra de los intereses de la economía occidental. La economía occidental, por un lado, trae el esquema de la economía financiera, la economía financiera especulativa, mientras que el bloque Rusia-China trae un modelo económico que se refiere en una economía socialista de mercado, de justicia social, con respecto a la soberanía de los pueblos, la independencia económica, y por ese camino crear toda una plataforma económica que dé resultado a las soluciones sociales de cada país. Desde este punto de vista están definidos los dos bloques. ¿Por qué la Fed tiene subido los tipos y mantiene la inflación? Pues precisamente porque eso contrae la economía mundial y retrae las compras de materias primas, de los commodities, con lo cual se alimenta la economía rusa. Muchas gracias. Hoy ONAPI y el programa Supérate aunan esfuerzos para establecer una alianza estratégica
Para mí este es un encuentro muy simbólico. Estamos buscando una manera creativa de apoyar a las familias del programa que serán beneficiadas con formación, con acompañamiento para sus negocios, para registrar sus marcas. De nuestra parte, en nombre de Supérate, agradecer la buena voluntad de Salvador. Gracias a la política dirigida de nuestro excelentísimo señor presidente, Luis Abinader, que cada vez que nos reúne a nosotros, lo primero que reitera, cómo es la forma de trabajar. Yo entiendo que ONAPI, como institución que trabaja por la innovación, vamos a darle el apoyo y vamos a trabajar. ONAPI a la calle junto con Supérate. Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto, porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado, todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito, manao. Tengo un perfil que dice wow, con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado, esa gente está ambulado. Antes yo estaba quedado, no es bulto, me siento respaldado. Tú estás claro que siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Ya. Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel Pro Usuario. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.